Job capítulo 16. Job responde a Elifaz. A Job lamenta a sus miserables consoladores. 1:1-5, Job reprocha a sus despiadados amigos. Respondió Job, y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Muchas veces he oído cosas como estas. Job recordó a sus críticos que todo lo que le dieron fue la explicación de la sabiduría convencional de una relación absoluta de causa y efecto para dar sentido a su sufrimiento. Los amigos de Job dijeron, todo el mundo sabe estas cosas, como en Job 14:15. La respuesta de Job fue, eso es todo lo que hemos oído antes, muchas veces he oído cosas como estas. Y estos dichos de los antiguos no me son extraños, pero no se aplican a mi caso, me veis afligido, debéis esforzaros por consolarme. Esto no lo hacéis, y sin embargo pretendéis hacerlo. Consoladores molestos sois todos vosotros. Clarke. Consoladores molestos sois todos vosotros. Job esperaba que este reproche avergonzara a sus acusadores al ver cuánto habían fallado en ayudarlo. Su confianza demasiado grande en su propia sabiduría los hizo incapaces de empatizar adecuadamente con Job. Se portaron mucho mejor en los días en que simplemente se sentaron en silencio con el sufrimiento de Job. Job 2:11-13. Y Trapp intentó captar el corazón de la queja de Job. Me acusas de despreciar los consuelos de Dios, y pretendes venir a propósito para consolarme, pero rara vez me he encontrado con consoladores tan fríos, porque en lugar de aplacar y aliviar mis penas, hacen todo lo que pueden para incrementarlas y aumentarlas. ¿Es esta su amabilidad hacia su amigo? Job, con un propósito, escogió una palabra, amal, que Elifaz usó para sugerir que Job había concebido su propia miseria, problemas, Job 15:35, y se lo devolvió con el epíteto de consoladores miserables, Job 16:2. Sneak. ¿Se tendrán fin las palabras vacías? Job solo quería que sus amigos detuvieran sus discursos ventosos, llenos de condenación. Parece que esta parte de la prueba de Job fue tan severa como las pérdidas descritas en Job 1-2. Y la principal razón para sospechar de la teología de los amigos de Job es que obviamente carece de misericordia. Mason. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Job reconoció que él podía estar en el mismo lugar de condenación sin empatía hacia sus amigos como lo estaban ellos hacia él. Sin embargo, también veía que su sufrimiento había cambiado su perspectiva y ahora, en cambio, los alentaría y los consolaría. Y se declara la locura de criticar el dolor desde el punto de vista de la prosperidad. Job dijo que podría hablar como ellos si estuvieran en su lugar, pero no lo haría. Intentaría fortalecerlos. Morgan. 2. Una de las grandes ventajas del sufrimiento personal es que hace que el que sufre empatice mucho más con los que sufren. Aquellos que de otro modo habrían sido duros y estrictos con los que sufren, a menudo se encontrarán mucho más dispuestos a dar fuerza y consuelo a otros que sufren un dolor similar. 2 Corintios 1:3-4. 2:6-14. Job lamenta el rechazo de sus amigos. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó, y me ha sido contrario, rugió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba, y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones, y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto,
corrió contra mí como un gigante. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Job se sentía atrapado por ambas opciones. Si habla, no encuentra alivio en sus amigos antipáticos. Sin embargo, el silencio no hace nada para aliviar su dolor. Y muchas formas de dolor encuentran alivio en la expresión, pero Job dice que no puede aliviar su dolor expresándolo. Chambers. Pero ahora tú me has fatigado. Job aquí parecía estar cerca de rendirse a Dios. Simplemente reconocer que en su lucha con Dios, Dios ciertamente había ganado. Dios le había quitado todo a Job y lo había agotado. La exhausta condición de Job era un testigo en su contra. Y has asolado toda mi compañía se refiere a la pérdida de la familia de Job, descrita en Job 1, o a la forma desolada de los inútiles compañeros de Job. Su furor me despedazó, y me ha sido contrario. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Job sentía que estaba en un conflicto supremo, no con sus amigos, no con sus circunstancias, sino con su Dios, o al menos con su concepción previa de Dios y de cómo Dios obraba las cosas. Su crisis arrojó toda esa concepción anterior a la incertidumbre, y ahora sentía que estaba bajo el ataque de Dios. Y algunos comentaristas, como Adam Clarke, creen que el su de Job 16:9 es Satanás y no Dios. G. Campbell Morgan se preguntó si Job había visto algún contorno tenue de la sombra del enemigo, teniendo alguna percepción de la obra de Satanás descrita en los 2 primeros capítulos. No obstante, el versículo 11 nombra explícitamente a Dios como el agresor, pero el plural en el versículo 10 sugiere que Job también se está quejando de los aliados humanos de Dios. Anderson. 2. Elifaz acusó a Job de atacar a Dios, pero Job afirmó que lo contrario era cierto, Dios lo atacaba a él. Sneak. 3. Es infinitamente doloroso para Job que Dios actúe ahora inexplicablemente como un enemigo. Solo una traducción literal puede hacer justicia al salvajismo de la descripción de Job del feroz ataque de Dios. Es como una bestia feroz, 16, 9f, un traidor, 16:11, un luchador, 16, 12a, b, un arquero, 12c, 13, un espadachín, 13b, 14. Anderson. 4. ¿Qué extraña lengua es esta de aquel que en otro lugar llama a Dios su salvación, su Redentor? Job 13:15, 16, 18, 19, 25, y dentro de poco lo llamará su testigo en el cielo, a quien sus ojos derraman lágrimas. Él se ve a sí mismo como el objeto de la ira de Dios. Se imagina a Dios como una bestia salvaje, persiguiéndolo y despedazándolo miembro por miembro. Nuestro sufrimiento puede darnos una visión distorsionada de Dios, ¿no es así? Lawson. Parece que aquí Job luchaba con Dios tan intensamente como Jacob luchó con el ángel del Señor. Génesis 32, 22-32. La similitud de la lucha es instructiva, dada la diferencia en su carácter. Jacob luchó con Dios como un hombre carnal que necesitaba ser conquistado. Job luchó con Dios como un hombre piadoso que también necesitaba ser conquistado, o al menos más conquistado. Contra mí se juntaron todos. Parte de la agonía de Job estaba relacionada con la idea de que toda esta lucha era tan pública, representada frente a la audiencia de sus amigos y espectadores. Al menos la lucha de Jacob con Dios fue privada. La naturaleza pública de la crisis de Job le hacía sentir que sus amigos estaban del lado de Dios en su contra de alguna manera, o que eran usados por Dios como otra forma de profundizar su crisis. Me ha entregado Dios al mentiroso. Y, al recordar los ataques del mentiroso, Job recordaba los crueles ataques de los caldeos y sabeos que cayeron sobre sus siervos y su ganado, como se registra en el primer capítulo. Próspero estaba, y me desmenuzó. Job amontonó una descripción poética sobre otra para comunicar poderosamente su sentimiento de que Dios estaba en su contra. Según cómo se sentía Job. Dios había atacado a Job como en una pelea callejera, me arrebató por la cerviz y me despedazó. Dios era el arquero despiadado y Job era el blanco, y me puso por blanco suyo. Dios era el guerrero que quebrantó por completo a Job, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante.
Y hay un sentido en el que Job es una imagen profética de Jesucristo, el justo en la cruz que, sin embargo, se convirtió en el blanco de la ira justa de Dios, no porque lo mereciera, sino porque estaba en el buen y mejor plan de Dios hacerlo. 2. Reconocemos especialmente la idea de Job 16:10, abrieron contra mí su boca, y dieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Nuestro Salvador fue así tratado según la palabra, lo miraron boquiabiertos, lo cortaron, lo abofetearon en la cara, se juntaron contra él, como aquí. Por lo tanto, algunos de los antiguos llaman a Job figura y tipo de Cristo, a quien se trató tanto literal como figurativamente. 3. Mi hiel derramó por tierra, la hiel se pega al hígado, y cuando se derrama, el hombre no puede vivir, porque su herida es mortal e incurable. D. La continua miseria de Job. 1. 15-17. Job se pregunta por qué su vida justa ha merecido su prueba oscura. Cocí cilicio sobre mi piel, y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro, y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos, y de haber sido mi oración pura. A. Cocí silicio sobre mi piel. Job relató las demostraciones de su dolor incluyendo silicio, polvo en la cabeza, y lloro. B. A pesar de no haber iniquidad en mis manos. Job simplemente no podía reconciliar su anterior vida justa y piadosa con su presente desolación. ¿Por qué atacaría a Dios? ¿Cómo se describe en Job 16, 12-14, a un hombre tan justo y piadoso? Y de haber sido mi oración pura, hay una cosa que no dejará pasar, el testimonio de su conciencia, que ha vivido como amigo de Dios, no como su enemigo. Está seguro de que no pertenece a la clase cuyos pecados y castigos sus amigos le han presentado como advertencia. A esta certeza se aferra como a un tablón en las olas devoradoras. Profunda es su angustia, pero tiene la conciencia limpia. Bradley. 2. 18-22. Job protesta a la creación. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Oh tierra, no cubras mi sangre. Aquí Job rogó a la creación que no borrara su vida. Si iba a morir en sus crisis, Job al menos quería que su sangre quedara evidente como testimonio. Y se dice que la tierra cubre esa sangre que yace sin ser descubierta ni vengada, de lo cual ver en Génesis 4, 10-11, Isaías 26:21. Paul. 2. Con un grito de una audacia casi desconcertante, apela a su madre tierra, desde la cual la sangre del justo Abel clamó una vez a Dios, no para cubrir su sangre, cuando llegue el fin, sino para dejar que el grito de su vida agraviada suba de su seno, y no halle descanso hasta que haya traspasado el oído de Dios. Bradley. 3. Job pensó que moriría antes de poder ser reivindicado ante sus compañeros. Por eso se preocupaba de que la injusticia que se le hizo nunca fuera olvidada. Sneak. B. Más he aquí que en los cielos está mi testigo. Vemos aquí la lucha mental y espiritual en acción en Job. Unos versículos antes, como en Job 16, 12-14, creía que Dios luchaba contra él con toda su fuerza y destreza divinas. No obstante, Job también creía verdaderamente que tenía un testigo justo en los cielos que lo vindicaría a medida que se revelara toda la evidencia. Y en medio de toda esta penuria del alma, su fe triunfó sobre su duda. Creía que Dios sabía la verdad sobre él y sería su testigo. Este es otro ejemplo de la luz que brota, aunque solo sea por un momento, de su vida más profunda. Morgan. 2. Por testigo, se refería a un observador, que sabe, y sabe todo. Estaba rodeado de hombres que eran perfectamente honestos y eran sus amigos, pero que erraban en lo que le decían, porque no lo sabían todo. Ellos pensaban que sí. En medio del sufrimiento de este malentendido, él declaró su convicción de que había uno en el cielo mirando, entendiendo, sabiendo todo. Morgan. Disputadores son mis amigos,
más ante Dios derramaré mis lágrimas. En una frase poética y poderosa, Job describió su presente agonía. A veces confiaba en su futuro y última reivindicación, pero también vivía en la agonía de su momento. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Job aquí reconoció que lo que necesitaba era un verdadero abogado en el cielo, alguien que pudiese disputar su caso delante de Dios. Y Job anticipó la necesidad que sería satisfecha en Jesucristo, quien es nuestro mediador, 1 Timoteo 2:5, y nuestro abogado, 1 Juan 2:1, en el cielo ante Dios Padre. Es claro que el misterio de la redención del hombre por Cristo fue conocido por los antiguos patriarcas, como se ha señalado a menudo antes, y por Job, entre otros, Job 19:25. Paul 2. Job sabía que necesitaba un mediador, alguien que cerrara la brecha entre él y un gran Dios santo. Job también sabía por fe que tal persona existía y se podía confiar en ella. Esto hizo que Job creyera en Jesús antes de que Jesús caminara sobre la tierra. Él tenía fe en el Mesías de Dios por venir. 3. En anticipación del Mesías, Job dijo esencialmente: Cristo, que es Dios y hombre, defenderá mi causa ante su Padre. Él puede prevalecer, porque es Dios igual al Padre. Lo hará, porque será un hombre como yo. 4. Esto nos recuerda que aunque el consuelo de la fe en la mano invisible y el plan de Dios estaba disponible para Job, está aún más disponible para nosotros a la luz de la obra terminada de Jesucristo y su exaltación a la diestra de Dios Padre en el cielo. Más los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Job no viviría lo suficiente para ver su anhelo cumplido en Jesucristo, sin embargo, eventualmente sería consolado por la anticipación de ese cumplimiento. Y tal vez sea suficiente encontrar aquí otra expresión de la idea de que la corta duración de la vida de un hombre no da suficiente tiempo para resolver los problemas de la vida. Job está viendo cada vez con más claridad que solo podrá obtener respuestas satisfactorias cuando tenga un trato más directo con Dios después de la muerte. Andersen. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl